Lo decíamos antes de la tanda, momento de recibir al presidente del Frente Amplio, a Fernando Pereira, que ya está aquí con nosotros en el estudio. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días. Muy buen día, un poco difónico, pero vivo. Sí, un poco cansado, ¿no? Como en cansado, la bajada, no, pero podemos me decir. agarró un resfrío y una difonía que me viene del COVID, pero que se me aceleró en estas horas. Claro, también el tema de distenderse después de una campaña. Sí, las emociones siempre juegan. Claro. Y ahora hay un pequeño, por lo menos, descansito hasta que empiece de lo fuerte de cara a octubre. Bueno, a mí se ve que no me lo han dado o no lo sé reclamar bien. No te tocó todavía. Tuve un ratito para ir a ver a Diego Velo en ese espectáculo magnífico que hace con Kirich y Mario Carrero y Freddy González, que realmente es recomendable. Aprovecho para recomendarlo porque de verdad que es un espectáculo que mezcla el humor y la historia, es una cosa sofisticada. Bueno, no te puedes quejar, te tomaste un ratito. Sí. Bueno, Fernando, ¿cuál es el balance que haces de estas elecciones internas? Habías planteado unos 400.000 votos y los últimos días nadie parecía creer que se iba a llegar a esa cifra. ¿A qué fenómenos le atribuís el crecimiento de la votación del Frente Amplio? Bueno, el Frente Amplio tenía un plan político y lo llevó adelante. Digamos, no vaciló. Y eso fue colectivamente. Es decir, colectivamente decidimos ir al Frente Te Escucha, por más que lo haya propuesto el equipo de presidencia, porque yo solo no hice nada. Solo nada. Nuestro equipo planteó la posibilidad de ir a una campaña que visitara territorio por territorio. Ahí nos ayudó mucho Gustavo Leal, Daniel Mariño, Verónica Piñeiro, Aníbal Pereira, Gabriela Luna. Pero después se sumaron 1.000 hombres y mujeres que participaron de esas recorridas. Y por consejo de Pepe Mujica, todos nos quedamos en casas de familia de Frente Amplista, que tenía una doble finalidad. Una, achicar el presupuesto de una gira, que es caro, y que el Frente Amplio no tenía la mejor situación económica. Y el segundo es la cercanía que hay que tener con la gente que te banca todo el año, que defiende el Frente Amplio en el almacén, ¿no? Como decía mi padre, el que está dispuesto a defenderlo en cualquier lado. Esto es sumamente valioso. Luego, esa gira tuvo una cantidad de conclusiones que fueron escritas en un documento que fue circulado por todo el país y que incluso está colgado en la página web del Frente Amplio, y aprendimos, porque una de las 3 preguntas es por qué habíamos perdido. La segunda es que encargamos a un equipo notable la construcción del programa del Frente Amplio, que lo lideraron Álvaro García y Ricardo Ehrlich, y que tuvieron como 2 trabajos, ¿no? El primero, una propuesta de programa, y luego escuchar tanto lo que venía de la gira Diálogos por Uruguay, que era conversando sobre el programa del Frente Amplio y que visitó 350 organizaciones distintas, y otras lo que venían de los comités de base, las coordinadoras, de las mesas departamentales del interior. Hubo más de 2.000 propuestas de distintos lugares. Y entonces la segunda parte fue compaginar lo que el Congreso resolvió en cada una de las propuestas. Y quedó un documento de programa muy profundo, muy valiente, muy audaz, y sobre todo pensando en el siglo XXI, digamos, en la nueva agenda de cambio, en la nueva propuesta del Frente Amplio hacia adelante. Y la tercera es planificar una campaña electoral que se llamó Juntate. En primer lugar iba a ser Sumate por Uruguay, pero luego se llamó Juntate por Uruguay, que multiplicó la cantidad de militantes y que tenía objetivos claros, y uno de ellos era llegar a 400.000 votos. Y se logró. Entiendo que en los últimos días la mayoría de los analistas decían no se llega a los 400.000 votos, la mayoría de quienes se dedican a esto profesionalmente decían no se llega, y nosotros teníamos la intuición de que si no llegábamos íbamos a estar muy cerca, porque si no llegábamos a 400, eran 380, 370, 350, era una gran votación. Lo que pasa es que van a ser casi 420.000, entonces fue una estupenda votación. Y ese número no fue un número antojadizo. A cada departamental, a cada coordinadora le colocamos un objetivo con la lógica de de dónde habíamos perdido votos, es decir, con un estudio de datos de las últimas elecciones de 99 para acá. Entonces no es una improvisación, es un trabajo que... Hay una cuestión donde hay un trabajo técnico, una cuestión donde hay un trabajo político, y otra es la intuición del que está en el territorio visitándolo permanentemente. Nosotros terminamos siendo 5 giras nacionales, visitamos 303 localidades, y eso finalmente da resultados. Y
si tenés la humildad y también la amplitud para que si te dicen algo que no te gusta puedas escucharlo igual. Y esto a veces no es tan fácil, porque uno va creyendo que su verdad puede ser la única verdad, pero no hay que creer eso, pues es un gran engañador. La vanidad es un gran engañador. Entonces, como nosotros creímos en que la gente nos estaba diciendo lo que pensaba, y nos decía lo que pensaba, votaran o no votaran el Frente Amplio. Entonces fuimos pudiendo ordenar el Frente Amplio, mejorarlo estructuralmente, mejorar la cantidad de comités, mejorar la consolidación de las departamentales. Todas las departamentales que fueron electas siguen funcionando. Y eso es un gran trabajo, porque ustedes pensarían, bueno, pero esto siempre fue así. No, no fue así, ¿no? Entonces, que haya direcciones departamentales funcionando y gente militando por el Frente Amplio, y haber llegado a un número muy importante de uruguayos y uruguayas con los que el Frente Amplio hace contacto, de haber modernizado al Frente Amplio en términos de un software propio a la medida del Frente Amplio, con la lógica estructural que tiene el Frente Amplio, son cosas que no se van a ver, que no los va a mostrar un canal de televisión, pero que luego a la hora de hacer política es muy efectiva, ¿no? Y eso pensando de cara a la elección, ¿no? Pero y pensando al día después. El martes se reunieron. El lunes ya nos reunimos con Yamandú. Ahí se reunieron contigo, con Verónica Piñeiro, y hoy el secretario ejecutivo va a estar recibiendo también a Carolina Cose y a Yamandú Orsi. En ese sentido, ¿va a marcar esto algo de cara a lo que venga octubre? ¿Qué función va a tener que cumplir el secretariado? Bueno, muy activa, porque lo primero que hay una actitud muy positiva en Yamandú en decidir instalar su comando en la sede del Frente Amplio. Y instalar el comando ahí significa darle centralidad al Frente Amplio, significa coordinar con la presidencia y con otros actores, es construir equipos de trabajo para construir el plan de gobierno y aterrizarlo en propuestas concretas para la gente. La gente ahora está esperando que el Frente Amplio haga propuestas concretas y tiene equipos para hacerlo. Entonces, de alguna manera, esa señal como primer señal muy positiva. La segunda es que claramente quiere contar con el Frente Amplio, con su estructura para intentar ganar la elección en octubre. Y eso también es un mensaje de agradecimiento a la militancia que se reventó para, como yo les contaba, para darte tu casa. Vos le das la casa a un militante. Y te levantabas y tenías el café pronto y unas tostadas y un poco de mermelada y al mediodía alguien te daba un plato de comida. Y eso posibilitó que en vez de 2 giras hiciéramos 4. Uh-huh. Y una quinta que fue más en términos del Frente Amplio en campaña electoral. Pero lo que quiero decirte con esto es que hay una fuerte comunión entre la fórmula presidencial del Frente Amplio y el Frente Amplio. Hay un sentido del Frente Amplismo muy positivo de que cree que elegimos la fórmula con la que se gana, la fórmula más potente que tenía el Frente Amplio. Hay un agradecimiento por la generosidad que han tenido los candidatos para poner su nombre a disposición de la fórmula más potente, y hay también una gratitud con que el Frente Amplio haya dado una señal rápida que la fórmula de verdad estaba construida, que no es que yo lo decía en los medios porque se me había ocurrido, sino que porque habíamos trabajado durante mucho tiempo con ellos y sus comandos y teníamos la confirmación plena. Entonces hay una satisfacción del pueblo de Frente Amplista de que esto se haya procesado de buena manera. Y hay que procesarlo con tranquilidad, porque el Frente Amplio no puede entrar en una euforia, mucho menos en triunfalismo, mucho menos creer que la elección está ganada, y por el contrario, tienen que empezar pueblo a pueblo. Uh-huh. Ayer conversamos un rato con Mujica, a él le dieron un premio los colombianos, sí, por su actitud en el proceso de paz, y de tarde nos juntamos con él un poco para celebrar esto, porque es un compañerazo. Uh-huh. Para mí, ¿no? Es una especie de sabio de la tribu, y siempre una opinión de un tipo que pasional, además, ¿no? Que vive con la pasión en la mano casi a los 90 años, y conversando con él surgió rápidamente, y enseguida nos dijo: Fernando, lo que hay que ir es a Pirarajá, lo que hay que ir a Tambores, lo que hay que ir es a Pueblo de Barro. Y tiene razón. Lo que el FA hizo para llegar hasta acá es lo que tiene que hacer para llegar a la mayoría del pueblo uruguayo. No podemos fallar a ningún pueblo, o prácticamente a ninguno. Y en eso, tanto Yamandú como Carolina están súper comprometidos, están preparados, son 2 dirigentes de fuste, y es la fórmula más potente que hoy tiene el Uruguay. Entonces, ¿tenemos condiciones para poder ganar la elección? Tenemos todas.
Lo que no podemos subestimar a un sector tan poderoso que es la derecha uruguaya, que cuenta con recursos aparentemente inagotables. Antes de pasar ahí, ¿cómo es que se va a conformar el comando? ¿Qué sectores van a estar allí? ¿En qué medida van a participar? Bueno, en principio va a ser el secretariado, que tiene 9 sectores y 4 compañeros de las bases, 2 de Montevideo, 1 del interior, 1 en Canelones. Y ese grupo va a ser el grupo de reflexión colectiva sobre la campaña. Y luego seguramente Yamandú y Carolina armarán grupos que puedan coordinar lo cotidiano, lo que puede significar la agenda, la estructura de la campaña, el contenido publicitario, el contenido comunicativo, los temas que vamos a escoger para presentar en cada momento de la campaña, sin olvidar cuáles son las prioridades que los uruguayos tienen, pero también pensando en cuáles son las iniciativas que el Frente Amplio tiene que tener para cambiar la sociedad y para atender temas que en este gobierno no han sido atendidos, ¿no? Fernando, nos gustaría meternos en las fórmulas de algunos de los partidos que se dieron a conocer luego de las internas, en particular por el Partido Nacional. Ha sido muy cuestionada la figura de Valeria Ripoll, sin embargo vos dijiste el otro día en Perspectiva que no hay que subestimarla. ¿Qué fortalezas encontrás vos en la fórmula del Partido Nacional y en particular en Valeria Ripoll? No, yo no es que encuentre fortalezas, digo que un error del Frente Amplio puede ser pensar que estamos ante alguien que no está suficientemente formada. ¿Está formada ella? Está formada. Yo milité con ella, no sé, una decena de años, eso no es poco tiempo. Es una persona que se preocupó por estudiar, se preocupó por saber, sabe de negociación colectiva, sabe de historia, sabe de economía, sabe de derecho, maneja bien los medios de comunicación, se expresa. A veces puede ser brusca, pero cuando se quiere expresar de otra manera sabe hacerlo. Entonces, cuidado con subestimarla, porque es una mujer capaz. Luego, si está en el puesto adecuado, uno tiende a pensar que se equivocó de cuadro, ¿no? Digamos, ella se va desde el movimiento sindical a un partido que le bajó a los trabajadores 3 años el sueldo, que le votó una ley de urgente consideración que limitó las libertades sindicales, a un partido que sancionó a un profesor por 150 días cuando el sumario indicaba 10 días, que suspendió a 8 profesores en San José, que acaba de agredir trabajadores de la pesca en el Ministerio de Trabajo que reclamaban luego de 6 meses que no trabajaban. ¿Te parece que es cuestionable esa decisión para alguien que fue dirigente sindical? Yo creo que está fuera de puesto, yo no la voy a cuestionar porque yo no elegí la fórmula del Partido Nacional, la eligió Delgado. Lo que tengo claro es que una opinión es que está jugando fuera de puesto, como hay muchos jugadores en la coalición que están jugando fuera de puesto, ¿no? Uno no puede esperar de un humanista cristiano como Pablo Mieres que esté jugando en el puesto que está jugando, pero decidió él. Yo no tengo nada para hacer. Yo lo respeto mucho, creo que es un político importante, pero está jugando fuera de juego. Digamos, en los 2 bloques uno pensaría que Pablo Mieres entraría mucho más en un bloque progresista que en un bloque conservador, y sin embargo la vida la ha ido llevando a estar en el bloque conservador, de no sacarse la foto con Manini, a sacarse la foto con Manini, y luego pensarse como parte de una globalidad que finalmente la dirige el herrerismo. ¿Y cuándo esta forma de pensar humanista cristiana tuvo cercanía con la filosofía herrerista? Nunca. Entonces, digamos, de alguna manera hay jugadores fuera de puesto. ¿Eso hace que yo no los respete? No, yo los respeto mucho. ¿Sentís que no encaja Ripoll en lo que tiene que ver con el Partido Nacional? Y bueno, eso sienten los blancos, o una parte de los blancos. Bueno, todos los blancos que yo he escuchado, ¿no? Yo escuché a Francisco Faj diciendo, bueno, hay que ver qué dice la convención, pero esta decisión es un atropello. Fuentes que dicen que han detonado a Laura Raffo, no se sabe ni por qué. Da Silva dijo que le gustan. Da Silva le gusta con más Massoyer y Bianchi dice que no consultaron a nadie. ¿Y cuál es la percepción de cómo ha pegado todo esto en la militancia del Partido Nacional? Yo pienso que la va a afectar. No por el más Massoyer, sino porque no la sienten todavía parte de su comunidad. Digamos, como cada tanto colocan el ejemplo de NIM, pero NIM fue un proceso muy largo de llegada al Frente Amplio, de construcción del encuentro progresista, de ubicarse por fuera del Frente Amplio para luego construir una fórmula con Tabaré Vázquez, de perder elecciones hasta llegar a ganar la elección 2004. Entonces esos procesos largos pueden ser entendibles. Procesos que son muy precipitados, la ciudadanía verá, pero... O sea que esto puede ser una debilidad dentro del Partido Nacional. Hasta hoy lo es. Porque
si vos haces un acto de proclamación de una fórmula y una parte de quienes van al acto, que son los militantes más militantes, te chiflan, es un problema, te abuchean, es un problema. Algo pasó, un cortocircuito se armó, un sector quedó malhumorado y además tenían una candidata que había participado en la elección que tuvo 1,5 veces los votos de Ojeda. ¿Cómo es que Ojeda es un candidato con peso y alguien que votó 1,5 veces no tiene ningún peso? Bueno, pero eso yo no lo puedo explicar, será el problema de Delgado poderlo explicar. Yo creo que es difícil de explicárselo al Partido Nacional, pero no me meto, ¿no? Simplemente digo esto como un vecino que observa, ¿no? Y ellos son rivales, pero también hay que respetarlos. Yo los conozco a los dos y hablo con los dos y no subestimo a ninguno de los dos. Creo que para ganar hay que tener las propuestas adecuadas, el timing adecuado y la llegada al pueblo adecuada. Si queremos ganar, tenemos que visitar 2.700.000 uruguayos. En la campaña interna, si queríamos llegar a 400.000, teníamos que visitar 1 millón de uruguayos y los visitamos. Entonces, digamos, de alguna manera colocarse metas, construir un plan, escribirlo y luego llevarlo a la práctica, digamos, leer la partitura y confiar en la partitura es parte de la victoria que tiene hoy como comandante de la campaña, como jefe de la campaña, Yamandu Orsi. Y ahora hablábamos del Partido Nacional ahora, pensando en los socios del Partido Nacional en la coalición, ¿qué debilidades encontrás de cara a octubre en comparación con las fortalezas que entendés que tiene el Frente Amplio? Bueno, una muy baja elección interna. El Partido Colorado votó 100.000 personas. Quien gana la elección gana con 40.000. Menos de 1/3 de lo que votó Carolina Cose. Entonces, digamos, ahí hay un partido que tiene una debilidad que se viene demostrando en las últimas elecciones. En fin, no hay que subestimarlo tampoco. Pero creo que tiene una situación de desventaja en relación a la elección interna anterior y de punto de partida negativo, ¿no? Igual que una pésima votación de Pablo Mieres, una mala votación de Cabildo. Si mirás la elección en general, el Frente Amplio aumentó en todos los departamentos. El Partido Nacional cayó en todos los departamentos. El Partido Colorado cayó en todos los departamentos y Cabildo Abierto cayó en todos los departamentos. El argumento igual del oficialismo es que votaron mejor en conjunto que el Frente Amplio. Pero es de una pobreza. El contador Damiani, que era presidente de mi club, decía que los números no mienten, sino lo que hacen los números. La diferencia de la interna anterior en relación al Frente Amplio era una diferencia de 440.000 votos, 430 y pico mil votos. Ahora es de 30.000 votos. Esos 400.000 que se perdieron, ¿es motivo de festejo? ¿Alguien lo cree de verdad? Sanguinetti, que es un hombre de la política inteligente, ¿lo cree de verdad? Cualquiera que haga matemáticas básicas, ¿no? Y como está planteado, ¿lo puede creer de verdad? Como está planteado el escenario, Fernando, pensando en cómo están las fórmulas hoy por hoy dentro de lo que es la coalición, ¿no? ¿Cómo ves que van de cara a un posible futuro gobierno? Porque durante este gobierno han tenido ciertas rispideces los socios de la coalición. ¿Ciertas? Bueno, han son tenido muy optimistas. rispideces. Manini le dijo a la calle que gobernaba la coalición de forma poco republicana. Bueno, ¿y ahora cómo queda conformada con estas fórmulas? Bueno, hay que ver. A veces lo que los une es el Frente Amplio, es increíble. ¿Pero qué los une? ¿Un proyecto de país? No. ¿Un proyecto de sociedad? No. ¿Ideologías comunes? No. ¿Qué es lo que los une? Evitar que el Frente Amplio gane. Y esto también la gente lo ve. Esto también la gente lo puede observar. Que no hay una propuesta concreta de cómo llegar a un país de mejor calidad. Hay una propuesta concreta para evitar que el Frente Amplio llegue al gobierno. Y eso a la gente no le guste. No le gusta. Que tu única finalidad sea evitar que un partido llegue al gobierno es de una pobreza ideológica y histórica de partidos que tienen mucho valor histórico e ideológico, que yo pienso que deben de tener deprimido a la calle Padre y a Sanguinetti, ¿no? Porque que este sea el único objetivo de un partido histórico que gobernó el Uruguay durante decenas de años, parecería un objetivo, la verdad, que por lo menos de poca estatura política, ¿no?
Fernando, sigamos a otros temas. Ayer la Corte Electoral confirmó que se alcanzaron las firmas necesarias para que se realice el plebiscito por la reforma de la seguridad social. ¿Qué camino tiene que seguir de aquí en más ahora el Frente Amplio, teniendo en cuenta también las diferencias que tuvo Orsi y los sectores que lo apoyan con esta iniciativa, y que algunos sectores que apoyaban la precandidatura de Carolina Cose sí respaldaban la propuesta? ¿Se piensa dar, por ejemplo, libertad de acción nuevamente? Bueno, hay que rediscutirlo en el frente, así quedamos. A mí me parece que el mejor camino cuando se decidió y hoy sigue siendo la libertad de acción. Y el mejor camino es defender la propuesta que el Frente Amplio hizo para la reforma a la seguridad social. Porque ¿cuál es el acuerdo unánime en el Frente Amplio? Que la reforma a la seguridad social que hizo el gobierno de la calle Pou es pésima para los trabajadores, porque cae el 100% del abatimiento del déficit de la seguridad social en la espalda de los trabajadores, con más años de trabajo y menos ingresos en las jubilaciones medias. Y esto el trabajador lo sabe. Esa ley 20.130 tan negativa llevó al movimiento sindical a dar la respuesta que entendió necesaria, y a nosotros a dar una respuesta que era el diálogo social con jubilados, trabajadores, empresarios, para mirar al futuro del país, para mirar los cambios en el mundo del trabajo, los cambios de la matriz productiva, el nuevo desarrollo nacional, la evolución científica tecnológica, también la cantidad de años que viven en promedio los uruguayos, la atención a la situación de la niñez y de la infancia, de la adolescencia uruguaya, y el financiamiento, la seguridad social, los modelos de ahorro, y de alguna manera eso está configurado dentro del programa del Frente Amplio. El Frente Amplio en su programa no defiende un plebiscito, defiende un modo de diálogo. Luego, como tú dices, hay una parte del Frente Amplio que, una vez conocido que iba a haber plebiscito, se pronunció en contra del plebiscito, y hay una parte del Frente Amplio que se pronunció a favor. Y todos ellos con sus argumentos. Si nos dejó la posición más cómoda, claramente que no. El plebiscito, claramente que no. Si tienen derecho a hacerlo, claramente que sí. Yo fui parte de ese movimiento. No consulta a un partido para ver si lo favorece o no una acción que va a tomar. Y quieren que les diga una cosa, hace bien. O yo hacía lo mismo, o por lo menos yo creo que hace bien. Otra cosa es que el partido tenga que dar, tenga que seguirlo porque sí. No, el partido hay una parte que cree que no hay que seguir esta línea, y yo creo que en ese sentido hay que dar libertad de acción. O sea que nuevamente se va a dar libertad de acción. No, yo creo. ¿Vos crees? Y creo que la mayoría lo va a terminar aprobando. Pero eso luego hay que conversarlo con los sectores. ¿Cuándo se discute esto? Y bueno, en 20 días más o menos. Uh-huh. Bueno, aún no se sabe cuál es la opinión de Cose sobre el contenido de la papeleta, ¿no? ¿La fórmula debería salir con una posición común, o se va a respetar también esto dentro de la fórmula de que cada uno tome su posición? Cose ha sido muy clara que iba a dar su definición luego que el Frente Amplio lo tratara en poselección interna. Incluso dijo, el presidente del Frente Amplio dijo que se va a discutir después de la elección, yo voy a tomar posición después de la elección. Lo mejor probablemente sea que haya una posición única, pero si damos libertad, damos libertad. No es libertad para todo el mundo, menos para Cose y Pereira, ¿no? Pues yo tampoco he dado una posición tan tangente. Sí estoy convencido que es mejor la alternativa que coloca el Frente Amplio que la plebiscitaria. Enormemente convencido. Que el cambio legal a la ley 20.130 es mucho más favorable que ir a un plebiscito que toca algunos aspectos de la protección social. Pero hay otros compañeros que piensan que el diálogo social puede ser acompañado por la aprobación del plebiscito, y hay que poder entender la verdad del otro. ¿Por qué crees que es mejor lo que entendés vos? Bueno, lo entiendo desde que participaba en el movimiento sindical. Hay varios congresos que dicen que la mejor forma de resolver los problemas de la seguridad social son diálogos sociales. Y de hecho la ley de 2008, que transformó tanto el Uruguay y de la seguridad social, la que aprobó bajar de 35 a 30 años la exigencia de años de trabajo para jubilarse, la que le dio a cada uruguaya un año por cada hijo nacido vivo, la que generó condiciones para un seguro de paro que no fuera una vergüenza, una venganza. Es decir, cuando el trabajador iba al seguro de paro sufría una decadencia económica brutal, y eso se modificó, la que modificó la ley de asignaciones familiares. Es decir, esas son hijas, algunas,
de estas normas son hijas, todas estas normas, pero estoy nombrando solo algunas, de ese diálogo social. ¿Y quién indica el diálogo social como mejor herramienta de transformación de la protección social? La misma OIT, de la que nosotros tomamos cuenta muchas veces, y de la que muchas veces tomé cuenta como dirigente sindical cuando era. Y esa era la posición del PIT-CNT. Luego, claro, el gobierno colocó una ley tan brusca que produjo reacciones del movimiento obrero, formas de resistir tanto atropello. Luego yo creo que el diálogo es el que puede construir las soluciones a esta situación, ¿no? Bueno, justamente desde el oficialismo dicen que este va a ser un tema central, ¿no?, de la campaña. Lo dijo Delgado ayer. Mieres inclusive, bueno, le envió una carta a cada uno de los candidatos a la presidencia para pedir que se pongan firme en contra del plebiscito y para pedirle a la ciudadanía que no lo acompañe. Le envió a cada uno de los candidatos, incluso a Orsi, ¿no? Sí, yo creo que eso es... ¿Qué te parece esto en particular producto de Mieres? De una campaña electoral. Si usted quiere conversar sobre este tema, juntará líderes partidarios, no mandará una carta. Si usted manda una carta, está bien, es protocolar, pero no es debatir sobre los aspectos. ¿Firmás una carta o no la firmás? ¿Eso es dialogar? ¿Eso es intercambiar? No, eso es oportunismo. Desde mi punto de vista, ahí se oportuniza de una circunstancia que él cree que le es ventajosa. Pero nosotros creemos que no, que en el largo plazo la gente va a creer mucho más en las transformaciones de la protección social que pueda promover el Frente Amplio, porque sabe cómo le fue. Si el Frente Amplio llegó al gobierno, las jubilaciones mínimas se triplicaron. La Calle llegó al gobierno, las jubilaciones mínimas se congelaron. El Frente llegó al gobierno y las jubilaciones aumentaron en promedio 63%. La Calle llegó al gobierno y las jubilaciones no han tenido casi incrementos. Bueno, la gente sabe quién se preocupa de las personas de mayor edad, de las personas que ya se jubilaron. Y esto finalmente lo va a resolver el pueblo uruguayo. Y lo va a resolver con la sabiduría que siempre ha tenido, ¿no? Y pensando justamente en algunos de los aspectos que piensa mejorar o reconstruir el Frente Amplio, y pensando también en la situación económica en general del país, ¿cuánto podría incidir económicamente en la situación del país en caso de aprobarse el plebiscito? No, influye. Luego hay muchos economistas haciendo cálculos de... Bueno, en principio, en base a las actuaciones del propio BPS, a los cálculos actuariales, pero también hay cálculos propios. Y hay distintas cifras que habrá que ir ordenando. Pero está claro que vos no podés pensar que llegar a un salario mínimo para los jubilados no sea una cosa deseable, ¿verdad? Y ahí hay que tener una propuesta de cómo se llega a esa fórmula si no es por el plebiscito. Uno puede pensar que si una persona pierde un trabajo a los 60 años, no va a ser difícil, va a ser difícil conseguir otro. O sea que hay algunos aspectos que ustedes incorporarían en el debate, sin duda, y en la formulación también. Lo que pasa es que la Constitución lo que te da es mucha rigidez. Claro. Después, cuando tenés que cambiar algún aspecto, tenés que ir a otra modificación constitucional. Entonces me da la impresión de que el plano legal es mucho más positivo que el plano de la rigidez. Pero eso es una opinión personal. Bueno, personal no, porque la comparten miles, pero lo cierto es que el movimiento sindical llegó a esa cantidad de firmas, era lógico, y no es fácil llegar a esa cantidad de firmas. Yo ahora veo que dicen, el que juntó firmas sabe que es un trabajo enorme. Entonces hay que respetar a un movimiento que mueve 400.000 personas y bueno, hay que conversar con ellos todas las veces que sea necesaria, aun cuando tengamos diferencias, porque el movimiento sindical es muy importante para el Uruguay, es muy importante para una sociedad democrática. Cuidado con demonizar al movimiento sindical, que es lo que ha intentado el gobierno de la Calle todo el tiempo, ¿no? Y bueno, sus principales referencias. Y luego, insólitamente, resuelven una dirigente sindical para la vicepresidencia, ¿no? Cuestionan los fueros sindicales y luego eligen a alguien que tenía fueros sindicales. Entonces, digamos, está bravo, son muchas veces muy incoherentes, pero bueno, subestimarlo sería un grave error, porque además manejan mucho dinero, ya lo vimos en la campaña, siempre andan al borde de la ley. Ya vimos la campaña de Delgado con un comercial de 4 minutos y medio en plena veda. La Corte Electoral en algún momento lo observará. Pero
También todos tenemos que ceñirnos a lo que la ley mande, aunque no haya penalizaciones. Porque no tenés por qué ser penalizado para cumplir con la ley, ¿no? Fernando, siguiendo en temas económicos, pero bueno, centrándonos en el partido, surgieron algunas discrepancias, y así lo expresaron públicamente los legisladores Juan Castillo, del Partido Comunista, y José Núñez, del Partido Socialista, a raíz del nombre de Gabriel Odone como posible ministro de Economía. Concretamente, ¿cómo se resuelven estas diferencias dentro del partido? Y bueno, el presidente es quien elige su gabinete. Y consultará obviamente con los sectores, con el Frente Amplio, pero quien va a definir su gabinete es el presidente electo. Yo creo que el Frente Amplio tiene una enorme ventaja. Así rápidamente te puedo decir, ministros de Economía podría ser Odone, podría ser Vergara, podría ser Valcorba, podría ser Polgar, podría ser Laura Tavares, podría ser Álvaro García, podría ser muchos, Fernando Isabela. Entonces, si uno tuviera problemas para decir no tenemos personas para ubicar economía, entiendo que tuviéramos una polémica pública. Pero cuando hay tantos nombres para armar un equipo económico de hombres y mujeres muy potentes, me parece que no es un problema para el Frente Amplio tener un ministro de Economía. Si usted piensa en políticas de salud, le puedo nombrar otra cantidad. Si usted piensa en políticas sociales, ¿cuántas podemos nombrar? ¿Cuántos hombres y mujeres? Si usted piensa en políticas de turismo, tuvimos los mejores ministros de turismo y directores de turismo de toda la etapa democrática. Si usted piensa en política internacional, entonces no tiene el Frente Amplio problemas para armar un gabinete potente y que recoja experiencia de gobierno, es decir, conocimiento del Estado y al mismo tiempo de renovación. Muchos de ellos tienen 30 y pico de años, o 40 y pico, o 50 y pico. Es decir, el Frente empieza un proceso que no solo renueva presidencia y vicepresidencia, renueva cuadros de gobierno, y los tiene, porque sería angustioso tener votos y no tener cuadros de gobierno, pero los tiene y los tiene hiper preparados. O sea que queda por fuera de todo esto el comando del Frente Amplio. Bueno, va a ser una decisión del candidato, de Orsi. Soy consciente que Orsi es un dialoguista desde el primer día, con lo cual intercambiará con los sectores, pero la decisión sobre los ministros es en consulta con los sectores, pero es una decisión del presidente Yamandu Orsi. Y al mismo tiempo, conociendo a Yamandu, va a respetar la elección, va a respetar no exactamente, pero va a respetar las sensibilidades que tiene el Frente Amplio, digamos, y las potencias que tiene el Frente Amplio. Entonces yo ahí no veo ningún problema más que un ruidito de campaña interna, que es la nada mismo, ¿no? Igual, desde el oficialismo no se ha dicho que es la nada mismo, sino todo lo contrario. Delgado, por ejemplo, ha dicho que hay dos modelos económicos dentro del Frente Amplio y que esto genera inseguridades a la gente. Bueno, cualquiera de los dos modelos económicos, si los hubiera, que hasta ahora no ha quedado eso, porque hay un solo programa acordado por todos los partidos y sectores y bases del Frente Amplio, pero al lado del proyecto actual económico, claramente el Frente Amplio hizo otras cosas cuando estuvo en el gobierno. También de Astori se decían cosas muy duras desde el oficialismo actual. Y ahora le hacen reconocimientos, lo extrañan, dicen que ya casi no pueden vivir sin su presencia. Pero la verdad que mientras fue ministro, mientras fue senador del Frente Amplio, mientras fue vicepresidente, fue muy castigado por la derecha uruguaya. Y construyó una política económica que pudo atender los consejos de salario, el crecimiento salarial, el cambio tributario, el Sistema Nacional Integrado de Salud, solo no, con un equipo y con otros equipos ministeriales. Es decir, el Frente Amplio le dio seguridad jurídica al Uruguay, le dio seguridad económica, pero también priorizó en los más débiles. ¿Existe una Astori hoy dentro del Frente Amplio? Existen todos esos que le nombré, que son generaciones que se fueron formando en torno a Astori o asimilando cuestiones de Astori. Y hay otros que tienen otras escuelas y que son hiper valiosas, pero que existe la sensibilidad astorista dentro del Frente Amplio, yo la tengo. No soy economista, pero la tengo. Entonces, digamos, no hay un problema si lo votaste o no, es cuánto le dejó al Frente Amplio en su conjunto. Yo creo que no nos da 10 vidas para agradecerle a Astori todo lo que hizo por el Frente Amplio. 10 vidas nuestras no dan. Lo mismo opino de Tabaré, lo mismo opino de Nin, lo mismo opino de Arana, lo mismo opino de Pepe. No nos da la vida para agradecer el legado. Porque muchas veces pasa la vida y uno va como
dejando estas figuras de costado, pero ¿cuánto le dejaron al Frente Amplio? ¿Cuánto aporte académico, intelectual, político, de unidad aún en la diversidad más dura? Las polémicas de la elección 2019 fueron duras. Y sin embargo hubo fórmula Mujica-Astori y esa fórmula ganó la mayoría parlamentaria. Y ahora lo mismo, tuvimos apenas algunas diferencias y el Frente Amplio hizo una gran elección. Y los dos candidatos hicieron una gran elección. Nos quedan poquitos minutos, Fernando, pero por último queríamos consultarte, pensando ¿no? en cómo en qué va a heredar el gobierno que asuma en 2025. Un dato, ayer salió que el gobierno incumplió 2 de los 3 componentes de la regla fiscal. Sí. Incumplió casi todo. Vamos a ver. Incumplió 2 de los 3 componentes de la regla fiscal. Incumplió las 50.000 viviendas. Incumplió los 136 liceos modelo. Incumplió que no iban a subir los combustibles. Incumplió lo de las tarifas públicas. No pudimos dormir sin frazada. Nos siguieron senadores de la oposición, a Charles Carrera y a Mario Vergara, siguieron al dirigente sindical Marcelo Abdala, al ex jefe de policía Mario Lallera. Le dijeron a los uruguayos que Marcet era un jugador de fútbol que organizaba espectáculos y era un narcotraficante peligroso, que estaba documentado, y como estaba documentado rompieron el expediente. Colocaron ediles a dedo en Salto Grande, le dieron viviendas a correligionarios en el Ministerio de Vivienda, contrataron un abogado externo para decir que Manini no era colono. ¿Qué íbamos a poder dormir sin frazada? Tendríamos que habernos puesto 6 frazadas. Entonces, digamos, la gente esto lo ve. O no ve que Penades armó una trama del poder para estafar a la justicia, para generar las condiciones de debilitar los testimonios que había de quienes lo acusaban de distintos delitos sexuales contra menores. Y eso es la utilización del poder de la peor manera. Y ahí tuvieron gente de la inteligencia policial, policía, gente de la Corte Electoral. Ahora parece que alguien de la DGI. Es duro. Es duro lo que ha pasado. Y la gente lo percibe. Y hay que tener tranquilidad para poder decir estas cosas y seguir viviendo en la casa común. Y nosotros la estamos teniendo. Porque si hay un partido que ha sido republicano y cuidadoso del sistema democrático, en este periodo ha sido el Frente Amplio. Porque nosotros no hemos descallado ninguna de estas cuestiones. Pero tampoco le hemos pegado un martillazo a la casa común. Entonces, vivir en Uruguay también supone garantizar niveles de poder dormir destapados de verdad. Yo con Vázquez dormía destapado y con Mujica dormía destapado. Eso no quiere decir que no se hayan cometido errores, pero dormía destapado. Fernando Pereira, muchísimas gracias por esta mañana aquí en Nada que Perder. No, a las órdenes y muchas gracias por la invitación y disculpen la voz, pero es la que me queda. No, está bien. Gracias.